Buenas noches, chicos y chicas. El día de hoy vamos a ver tobillo. Ya me conocen, Mateo Alvarado. Voy a ser su asesor todavía por un par de sesiones más. Así que comencemos con la pachanga porque es bastante sencillo. Les hago recordar que en un momento cierra el pretest. Si alguno de ustedes no lo ha llenado, por favor, llénelo. Del tobillo lo que vamos a ver va a ser la articulación propiamente dicha, los movimientos y el contenido. Se ve sencillo, lo sé, pero no es tan sencillo y tiene cierta cantidad de carga de información que vamos a ver a lo largo de esta sesión. Y empezamos con la articulación. Sabemos de que tenemos en el peroné y la tibia, entre los dos malleolos, se forma una cavidad más o menos cuadrangular. Esta forma de cuadrangular se le conoce como mortaja, por lo que en algunos lados van a ver que es en forma de mortajo, que es la articulación. Articulación en forma de mortaja. Es decir, el astrágalo, que es el hueso del pie con el que se va a articular principalmente, va a venir aquí con sus caritas articulares y aquí va a hacer toda la articulación en este espacio cuadrado. Entonces, sé que conocen perfectamente lo que es la tibia y el peroné, pero aquí se señalan unos ligamentos que me gustaría que repasemos. O bueno, adelantarlos en realidad. Para empezar, y en morado vamos a tener componente óseo. Tenemos un malleolo medial y tenemos un malleolo lateral. Siendo laterales del peroné y mediales de la tibia. Luego y superiormente vamos a tener un ligamento que vamos a poner de color rojo, que es el astrágalo peroneo posterior. Y eh, luego, ese que está aquí borradito, pero bueno, ahí ya pueden verlo, es el astrágalo peroneo anterior. Este que es más hacia el estiloides, o bueno, hacia la punta del malleolo, es el calcáneo peroneo. Y finalmente, estos dos ligamentos, para empezar, este es el tibio peroneo anterior, que si bien están relacionados con el movimiento articular y todo, no son parte de la articulación talocrural. Tenemos al colateral, mejor, sí, colateral medial. Al ligamento colateral medial se le conoce como deltoideo, del tobillo, evidentemente. Perfecto. Luego vamos a tener a una vista del pie. Esta vista del pie es principalmente para señalar el hueso que nos interesa. Bueno, tenemos el calcáneo aquí. Calcáneo. Que va a tener relevancia cuando veamos em, los ligamentos. Y este es el navicular. Lo voy a poner aquí porque que sea fácil. Que también va a tener un poco de relevancia. Y este de aquí es nuestro querido astrágalo. O en algunas bibliografías se le conoce como talus o talo. Vamos a ir con talus. El astrágalo tiene ciertas partes. En la parte más anterior tenemos una cabeza.
Posterior a la cabeza tenemos un cuello, como todas las estructuras óseas que hemos visto. Luego tenemos una tróclea. Y creo que eso abre paso a lo que les voy a comentar justamente ahora. Luego de la tróclea tenemos una apófisis lateral y una apófisis posterior. Ahora, extrapolando de esto, y como viene en su pretest, evidentemente la articulación tiene, bueno, hay dos nombres. Primero, tenemos la más simple que es la talocrural o la tibio-astrágalo peronea. Y es una articulación troclear. Creo que eso es claro. Ahora, vamos a pasar a ver quizás lo más pesadito que tiene esta articulación, que son los ligamentos. Se puede decir que tenemos tres ligamentos principales de la articulación, que vendrían a ser el colateral lateral, el colateral medial y el calcáneo o el astragalo-calcáneo o calcáneo, perdón, calcáneo peroneo, calcáneo, calcáneo, peroneo. Ahora lo vamos a ver. Entonces, iniciando, esta es una vista lateral, evidentemente. Lateralmente. Vamos a señalar solo a los relevantes. Tenemos los relevantes en esta zona de aquí. Entonces, empezando por este de aquí, esta posterior. Creo que su nombre es evidente. Ya hasta lo hemos visto. Es el astrágalo peroneo posterior. Luego vamos a ir con su contraparte, saltándonos bonito. Este de aquí es el astrágalo peroneo anterior. Y entre ellos vamos a tener a este de aquí, que es medial y se puede ver de dónde nace hacia dónde va. Así que es evidente que es el calcáneo peroneo. El conjunto de estos tres va a formar el ligamento colateral, lateral del tobillo o de la articulación talocrural, evidentemente lo mismo. Seguimos. Y aquí hay algunas estructuras que quiero que las vean nada más, como por ejemplo esta de aquí y esta de aquí, ya van a tomar relevancia más adelante. Esta es una vista medial o interna. Y vamos a tener también representativos. Un segundito, tengo que poner el celular en no molestar. Listo. Disculpen la interrupción, pero es mejor prevenir más interrupciones. Disculpen. Bueno, pasamos a la mirada medial. Desde el lado medial tenemos otro ligamento importante que ya les mencioné, que es el colateral medial. Vamos a ir señalando sus componentes nuevamente, desde el posterior hasta el más anterior. Este ligamento no es que se conforme de otros, o técnicamente sí, pero vamos a llamar que son porciones. Esto más que nada para que lo puedan estudiar mejor con su néter. Tenemos a la porción tibio-astragalina
posterior. Luego tenemos este de aquí, que es la tibiocalcánea. Seguimos adelante y tenemos la porción tibio-navicular. Aquí. Y justo por encima de la tibio-navicular tenemos esta de aquí, que es tibio-astragalina anterior. Estos o estas porciones van a conformar al ligamento colateral medial, que recibe el nombre de deltoideo. Sumamente importante porque pueden quizás intentar descartar esa clave porque dicen deltoideo, pero sí, en efecto tiene bastante que ver. Okay. En esta parte de ligamentos, ¿tienen alguna duda o consulta? ¿Todo claro? Perdón, voy cerrando pues. Listo. Todo. Profesor, Dime. el anterior, que era el astrágalo peroneo posterior, el calcáneo peroneo y el astragalino peroneo anterior, todo era el ligamento colateral del tobillo. Está Sí, el lateral, el ligamento colateral lateral. mal. Gracias, profesor. No te preocupes. Ok, entonces. Ok, ahora los movimientos. Esta es la única diapo de movimientos. Le puse una pregunta de esto en su pretest. Es sobre los movimientos que permite la articulación. Es una articulación troclear. ¿Qué recordamos de las clases de huesos general, la primera clase que tuvimos, y las articulaciones y todo eso? Es que las trocleares son en bisagra. Es decir, que su movimiento va a ser similar a eso, ¿no? Es una bisagra, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la posición del tobillo, al igual aquí, es una bisagra, así que va a permitir el movimiento de la dorsiflexión, es decir, llevar el dorso del pie hacia arriba, y la flexión plantar, que es lo contrario. Es bastante obvio, es una bisagra que sube y baja. Evidentemente, los encargados de hacer que sea posible la dorsiflexión son los músculos extensores. eh, claro, son extensores de la palma, así que son los de la cara anterior de la pierna, y por lo contrario tenemos a los flexores por la parte posterior. Ahora sí, pasando con el 80% de la clase, y creo que lo más importante que vamos a ver primero lo que son los retináculos, es decir, porciones tendinosas que engloban y encierran otros tendones que básicamente tienen un contenido, pues, ¿no? Aquí tenemos un retináculo extensor superior y un retináculo extensor inferior. Está de sobra, pero igual menciono que esa es una cara dorsal del pie, es decir, anterior. Y vamos a ponerles numeritos, ¿ya? Tenemos el primero y el segundo. El primero va a tener cierto contenido, que es tres tendones importantes. Para empezar, tenemos el tendón, vamos a poner A, B y C.
A es el tendón del músculo que vendría a ser el tibial anterior. Luego, B vendría a ser el tendón del músculo extensor largo del pulgar. Y C es el tendón del músculo extensor largo de los dedos. Bueno, inferior tenemos un retináculo que tiene forma de Y, que va a albergar prácticamente lo mismo. Listo. El retináculo extensor inferior va a tener prácticamente lo mismo, eh, es decir, el extensor largo del pulgar o del dedo gordo, del primer dedo preferentemente. Tenemos al tendón del músculo extensor largo de los dedos, pero ya empezamos a ver ciertas porciones de músculos laterales, aunque eso se ve en otra imagen que he puesto más adelante. Voy a aclararlo, porque creo que quizás aquí no se ve. Voy a poner igual A, B y C, por si en otra imagen no se llega a apreciar. Evidentemente tienen, em, o sea, también hay un contenido vascular, eh, vascular nervioso se podría decir. En el caso del retináculo exterior, extensor superior, va a haber o va a contener también a la arteria dorsal del pie. Y el nervio peroneo profundo. Y en el caso del retináculo extensor inferior, va a tener la arteria dorsal del pie y el nervio dorsal del pie. Listo. Ahora, y pasando a una vista más lateral, tenemos al retináculo peroneo superior y el retináculo peroneo inferior. Estos retináculos también tienen importancia y se repite más o menos similar, que tienen contenido prácticamente idéntico, si no idéntico, que se evidencia bastante obvio, ¿no? Tenemos ahí al peroneo corto y al peroneo largo, sus tendones también. Le vamos a poner A y B. Entonces, vamos al 1. El A es el tendón del músculo peroneo largo del pie. Peroneo largo, no es necesario poner esto. Y P es el tendón del músculo peroneo corto. ¿Ok? En el caso del retináculo peroneo inferior, es lo mismo. A y B.
pero nuevamente, y asegurándome, lo menciono ahora, no voy a hacer que no encuentre una imagen pertinente para ello. Eh, Tienen algunas ramas bajo nerviosas, pero la verdad su principal función es esto. Están ubicados básicamente entre el calcáneo y el astragal, entre el calcáneo y el peroné. Mm, no hay más ciencia que darle a ello. Pueden lastimarse en algunos esguinces, pero su función es estabilizar, más que nada. Estabilizan esos dos. Y ahora vamos a pasar con este que es importante. Pero primero, identificar a uno que justo acabamos de ver, ¿verdad? Que es, bueno, que es el retináculo peroneo superior. Retináculo peroneo superior. Por delante del retináculo peroneo superior va a pasar esta arteria, que es la arteria peronea. Y esa arteria va a dar algunas ramas para la cara posterior de del calcáneo, pues, ¿no? Esas ramas son de ella. Ahora, ahí ya lo mencioné, tenemos el retináculo flexor. Y el retináculo flexor sí tiene un poco más de contenido. Tenemos A, B, C, D, E, F. Entonces, primero, ¿listo? Como está indicado de todas maneras, es la vena tibial posterior. B igual es la arteria tibial posterior. Y la tibial posterior es la que va a atravesar el retináculo flexor y va a dar estas ramas calcáneas también, que ya ahí se van a nastomosar y formar una red de irrigación calcánea. Luego, C es el nervio tibial. Mientras que D, E y F ya vienen a ser un componente tendinoso. D, E, F. D es el ligamento, perdón, es el tendón del flexor largo del primer dedo. E vendría a ser el tendón del tibial posterior. Y F es el tendón del flexor largo de los dedos. Y ello, no hay mucha más ciencia que darle al respecto. Ahí hay un poquito más de contenido. Forma ese túnel y está relacionado con la fascia de la pierna, pero no hay mucha más ciencia que darle en ese sentido. Ahora, sé que aquí hay un alto componente venoso, pero lo que yo quiero que se centren no es en ello, sino es en una pregunta bastante recurrente en el examen de miembro inferior, que es justamente sobre esta vena, bastante importante y su recorrido. Vamos a señalarla porque no quiero fallarla, porque si no la tacho. Esta vena de aquí va a seguir su recorrido lateral y va a pasar por delante, por la cara anterior del malleolo medial. Y de ahí bueno, se van a estomosar junto con otras venas que son arcos venosos, más que nada venas perforantes y algunas ramas de las venas. Es importante hacerles la aclaración de que en el caso de los malleolos y los tobillos son las ramas de las venas
que acompañan a sus arterias. Es decir, si tenemos una arteria malleolar lateral anterior, las venas que van a recoger ese drenaje o que van a drenar esa zona son las venas malleolares laterales anteriores, etc. Ahora, justamente hablando sobre lo que son la irrigación o el contenido ya más vascular, propiamente dicho. Tenemos a la arteria malleolar lateral anterior y a la arteria malleolar medial anterior. Estas arterias, o bueno, en el caso de la arteria malleolar medial anterior, va a nacer o es una ramificación de esta arteria bastante representativa y en realidad bien difícil de confundir, que es rama de la arteria tibial anterior. Y por el otro lado, la arteria malleolar lateral anterior es una rama de lo que vendría a ser la arteria perforante peronea. Pero cabe resaltar que esta es a su vez una rama de la arteria peronea. Que viene de la cara posterior. Entonces, en la cara anterior va a estar irrigada por la arteria peronea y la arteria tibial anterior. Ahora, por la cara posterior es similar. Si se dan cuenta, aquí es cuando pasa esta de aquí, es justamente la que acabamos de ver, que es la rama perforante, y la otra rama es es la rama comunicante, que va a comunicar a la arteria tibial posterior con la arteria peronea. Esta es arteria tibial posterior y esta aquí bueno, voy a ponerlos aquí. Esa es la arteria peronea que es posterior. Como pueden ver, hay la rama malleolar medial posterior de la arteria tibial posterior y por el otro lado lo mismo pero de manera lateral. Y van a dar sus ramas calcáneas, como les mencioné hace un momento. En este caso es una rama calcánea de la arteria tibial posterior y una rama calcánea lateral de la arteria peronea. Es decir, bueno, aquí mismo se ve que son ramas de la arteria tibial posterior, en el caso de la malleolar medial posterior, y de la malleolar lateral posterior viene de la arteria peronea. En síntesis, la irrigación del tobillo se da por la arteria peronea y por la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. Es sencillo, simplemente tienen, a pesar de que sean un montón de nombres, recuerden de que si es lateral, va a ser de la arteria peronea, como pueden ver aquí. Lateral peronea, lateral peronea. Y si es medial, va a ser de la arteria tibial. Si es medial posterior, va a ser de la tibial posterior. Y si es medial anterior, es de la tibial anterior. Y listo. Eso sería todo en realidad por la sesión de hoy. Hemos revisado lo que es la la parte vascular. Y como les mencioné, el drenaje se da por las venas del mismo nombre que siempre acompañan a su arteria. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna duda, consulta o pregunta sobre esto de tobillo para pasar a compartirles su post-test? ¿Está todo claro? Dime, Mónica. Disculpe, profesor, el nervio tibial anterior también se le llama peroneo profundo. El ritual anterior. Eh, tengo entendido que no. Dame un segundo, porque esa pregunta fue un reclamo en mi ciclo durante mi examen.
Uh, mm, sí, eh, casi seguro de que sí. Porque se ramifica en la cara lateral de la cabeza del nervio peroneo común y va justo con la arteria tibial anterior. Así que tengo entendido de que sí, va juntos, debería ser similar o si no lo mismo que el nervio tibial anterior. O sea, a ver, tengo entendido que sí, pero igual voy a escribir por el grupo para confirmarte el dato. Gracias, profesor. No se preocupe. Bueno, entonces les comparto en unos minutos el post-test. Por favor, no se retiren y muchas gracias.